Es un honor darle la más cordial bienvenida a esta actividad académica que nos reúne en torno a un tema crucial para nuestra época, el impacto económico del cambio climático. Nos complace contar con la participación de distinguidas personalidades y representantes que enriquecen este espacio con su presencia. En primer lugar, agradecemos profundamente la participación al doctor José Villaverde Castro, nuestro expositor principal, quien nos acompaña junto a su esposa, que está por allá, María Pilar González Flores. También extendemos nuestro reconocimiento a los representantes de Funiver, Eva Pincay y Lady Herrera. De parte de la universidad, nos honra contar con nuestras máximas autoridades, la vicerrectora académica Sonia Solano Esquivel, el vicerrector de Investigación y Extensión, don Humberto Sanabria Picado, y nuestro rector, Cristian Chinchilla Monge, que está acá en la mesa principal. Agradecemos la presencia de los señores y señoras directoras y subdirectores de las carreras, jefes de unidad, compañeros funcionarios, docentes, estudiantes y público en general que nos acompañan el día de hoy. Esta conferencia, titulada Impacto Económico del Cambio Climático, ha sido coordinada por las carreras de primer y segundo ciclo. Aquí tenemos a Angelita, directora de esta carrera, de Educación Especial, Contaduría y Banca y Finanzas, Enseñanza de las Ciencias Naturales. Además, contamos con el auspicio de la Fundación Universitaria Iberoamericana, Funiver, cuyo apoyo ha sido fundamental para la realización de esta actividad. Como mensaje inicial, quiero compartir una frase que considero profundamente inspiradora y orientadora. Es del gran pensador colombiano Augusto Ángel Maya, que dice: ¿la educación es ambiental o no es educación? Es una frase retadora que nos inspira a saber que el destino de un mundo sustentable o sostenible tiene como escenario la educación. Y que nosotros, que somos personas de la academia, de la universidad, evidentemente tenemos que ir pensando esa gran transformación de la educación, con esa sintonía de dejar de ver ya solo la educación como tal, sino ver como la educación como una educación ambiental. El ser humano tiene que integrarse con la naturaleza. De esta forma, damos por iniciada la actividad del día de hoy y ahora voy a hacerle el espacio para la apertura oficial al rector de la Universidad Florencio de Castillo, Cristian Chinchilla Monge. Muy buenas tardes, noches, estimada Eva Pincay Carvajal, directora del programa Funiver, doctor José Villaverde, expositor que hoy nos honra con su presencia, queridos estudiantes y docentes, autoridades académicas que hoy nos acompañan, demás invitados. Es un gran honor para nosotros recibir en nuestra casa a tan distinguidos representantes de la Fundación de Universidades Iberoamericanas para tratar un tema que es de vital importancia: impacto económico del cambio climático. El cambio climático se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, con profundas implicaciones en la economía y en la sociedad a nivel global. Sus efectos se manifiestan de diversas formas, tales como fenómenos meteorológicos extremos, elevación del nivel del mar, distorsión en el comportamiento de la flora y la fauna, entre otros fenómenos, lo que a su vez desencadena en una serie de consecuencias económicas y sociales significativas como la desigualdad, la pobreza, la migración y otros fenómenos sociales. Hoy, precisamente, un medio de prensa radial costarricense pasaba un microreportaje sobre los efectos de la economía y el riesgo de la seguridad alimentaria en nuestro país como consecuencia del cambio climático. Los periodos de lluvia extrema y las altas temperaturas y fuertes sequías ponen en riesgo el cultivo de la canasta básica costarricense, teniendo que recurrir a la importación de granos básicos para cubrir nuestras necesidades alimentarias.
surgiendo como consecuencia directa con el aumento de los costos por el desabastecimiento. Algunos expertos hablan no solo de eminente riesgo en la seguridad alimentaria, sino de la calidad alimentaria que se verá seriamente comprometida. Mencionaba el periodista en su reportaje Pablo Serrano Campos que inclusive la producción bovina, tanto de carne como de leche, se verán altamente afectados con las recientes inundaciones por falta de alimento para los animales, con un fuerte impacto en el bolsillo de nosotros los costarricenses. Dejemos que sea el experto, el doctor Villaverde, quien nos exponga en esta noche el tema que sin lugar a dudas nos llevará a la necesidad de una profunda reflexión, con la esperanza que aún no sea demasiado tarde y podamos hacer algo por salvar nuestro planeta, que también es nuestra casa. Gracias a todos y que disfrutemos de esta hermosa baleada. Ahora corresponde el turno a presentar la Fundación Universidad Iberoamericana Funiver, a la directora Eva Pincay Carvajal, representante Funiver. Adelante. Buenas noches a todos. En este caso, de parte de Funiver, Fundación Universitaria Iberoamericana, queremos agradecer por su asistencia y también por ser parte de la conferencia que se presentará el día de hoy. La educación es la base de la felicidad de las naciones, de las familias y de los individuos. La educación hace buenos padres, buenos hijos y buenos ciudadanos. Frase célebre del rey de los francos, Carlomagno. Funiver es una red universitaria, en este caso internacional, que brinda lo que es la colaboración por medio de lo que son becas, esto para diferentes programas que pueden tener también lo que es el acceso. Esta red académica internacional integra lo que son estudiantes a nivel internacional de diferentes países, también lo que son docentes y brinda lo que es el acceso tecnológico, científico y académico. Fue fundada en 1997 en Barcelona. Se cuenta con presencia en 34 países, tanto de Europa, de Asia, Latinoamérica y África. Además de convenios con 60 universidades que también integran lo que corresponde en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Dentro de su actividad sería lo que son becas para formación a distancia, también como presencial, según los programas de doctorado, lo que corresponde a maestrías, especializaciones y también la opción de licenciaturas. Estas últimas está la opción de que lo puedan realizar 100% presencial o también virtual. Soluciones formativas a medida y gestión del conocimiento de lo que son empresas e instituciones en convenio con la Fundación. Proyectos de innovación, desarrollo y también lo que es investigación. Obra cultural, de la cual Costa Rica ha sido parte de lo que es la exposición de obras de Picasso, Dalí y Miró, también de músicos españoles muy reconocidos y también conferencistas internacionales. Lo que es MLS Journals, en este caso son revistas científicas para las cuales se tiene acceso a lo que corresponde la publicación de un artículo en una de estas revistas internacionales. La opción de realizarlo en español, en la lengua portuguesa y también en inglés. Y lo que es el proyecto Feedback, que corresponde a lo que es una red de emprendedores e inversionistas que brindan lo que es apoyo económico para empresas que necesitan el capital para su crecimiento. Se cuenta con más de 300 profesores contratados entre lo que son directores académicos de las universidades en convenio. 1.400 asignaturas, 8 doctorados, 60 maestrías, 100 especializaciones y 18 grados que corresponden a las licenciaturas. Se cuentan en este caso con 16 áreas de estudio, de las cuales pueden tener lo que es el acceso. Y con mucho gusto, pues en este caso compartiría también nuestra información de lo que son las licenciaturas.
para lo que corresponde a nuestros programas con universidades en convenio a nivel internacional. Nuestra metodología se trabaja por medio de lo que es un campus virtual, lo que es el acceso al formato impreso, tutoría académica con profesores altamente reconocidos y calificados y la acreditación universitaria, en este caso contando con titulaciones oficiales. FUNIVER tiene convenios, en este caso con 3 universidades que aplican para Costa Rica, las cuales están reconocidas y en este caso inscritas ante CONARE acá en el país. Estas corresponden a la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico, la Universidad Internacional Iberoamericana de México, que se ubica en el estado de Campeche, y lo que es la Universidad Europea del Atlántico, que se ubica en Santander, en España. En este caso, para las maestrías, aplican a lo que es la doble titulación, en este caso, aplicando a lo que es, cumpliendo con todos los lineamientos ante CONARE. Comparto y con mucho gusto, este sería mi correo. Los invito a que puedan visitar nuestra página web, haciendo lo que es la solicitud de la información. Muchas gracias. Bueno, ahora corresponde la conferencia principal a cargo del doctor José Villaverde, quien es economista, titulada Impacto económico del cambio climático. Bien, buenas tardes, noches y muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a la Universidad Florencio del Castillo por haber tenido la amabilidad de invitarme a compartir con ustedes un rato hablando sobre temas que me parece que son de enorme actualidad, de enorme importancia, como es el cambio climático, los efectos del cambio climático. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por su presencia aquí, a compañeros de profesión, alumnos y a todos ustedes en general. No sé si es la mejor hora para que ustedes estén aquí, pero espero que por lo menos saquen algo en claro, algo de provecho de mi intervención, de mi charla. La verdad es que tras la presentación que ha hecho el director de la universidad, me daban ganas de decir, bueno, ya ha dicho todo lo que yo iba a decir, lo ha sintetizado de forma maravillosa, y yo lo que voy a hacer sencillamente es ampliar un poco las cuestiones que él ha puesto de relieve en su intervención, pero créanme de verdad si les digo que en esencia, en síntesis, el cambio climático es lo que él ha dicho, los efectos que provoca son los que él ha dicho, y tenemos ahí el interrogante de si seremos capaces de luchar contra él de forma efectiva y contenerlo, o por lo menos hacer que no avance al ritmo tan vertiginoso que lo está haciendo en la actualidad. Para efectuar una exposición que quiero que sea clara y precisa, he organizado la misma de una forma que a mí me parece sencilla, pero que me parece que es lógica y coherente. Empezaré haciendo referencia a qué se entiende por cambio climático, para a continuación hablar un poco, no demasiado, sobre la evidencia que existe acerca de si el cambio climático es una realidad o es algo que nos estamos inventando, que nos estamos machacando y que no debería ser así. Seguiré hablando de las causas, algunas de las causas, las principales, y de las consecuencias del cambio climático, centrándome sobre todo en las consecuencias de naturaleza económica, en los efectos económicos o impacto económico del cambio climático. Y ya en la última parte de la intervención pues me plantearé si estamos en condiciones de luchar contra el cambio climático, y si estamos en condiciones, qué es lo que podemos hacer para que esto tenga efectos positivos y tenga efectos claros y patentes. Y por último hablaré un poquito de las oportunidades que ofrece el cambio climático y haré unas conclusiones, como se hace siempre en cualquier intervención, de todo lo que he dicho, y efectuaré una llamada de atención. Bueno, pues empezamos entonces hablando
de qué se entiende por cambio climático. Yo creo que al hablar del cambio climático, cuando utilizamos esta expresión, nosotros nos referimos sobre todo a dos cosas. La primera es que somos conscientes, o mucha gente, una parte importante de la humanidad es consciente de que el cambio climático es una de las mayores amenazas con las que se enfrenta la humanidad de cara no ya solo al presente, sino sobre todo al futuro inmediato y al futuro inmediato, a los dos, al próximo y al lejano. Es una de las mayores amenazas. Desde mi punto de vista creo que es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos si excluimos la posibilidad de una guerra de índole nuclear que arrase el planeta y que acabe, digamos, con la vida en el mismo. Pero si excluimos esta hipótesis, que por otro lado no es tan lejana, o puede que no sea tan lejana, y no quiero ser apocalíptico, yo creo que el cambio climático es una de las mayores amenazas con las que nos enfrentamos como seres humanos. Y cuando hablamos de cambio climático nos referimos a algo que yo creo que es importante, y es que estamos hablando de efectos sobre la evolución del clima, pero que tienen lugar a largo plazo, efectos tendenciales, efectos que tardan mucho en producirse. Cuando hablamos de cambio climático no nos referimos a si hoy llueve y mañana deja de llover, si resulta que hoy tenemos una temporada árida y luego tenemos una temporada de enormes precipitaciones, etcétera, etcétera. No, nos referimos a cambios en el clima que se producen a lo largo del tiempo, a lo largo de grandes periodos de tiempo, estamos hablando de décadas o más, ¿de acuerdo? Para que nosotros entendamos la magnitud del problema, para que nos hagamos un poco una idea clara de la importancia, de la relevancia que esto tiene, debemos tener claro algunos aspectos, por lo menos los tres que les indico a continuación. La primero, que el aumento de la temperatura media en el planeta está directamente relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero. El segundo, que se está produciendo una concentración creciente de gases de efecto invernadero. Esto se ha constatado ya que desde los albores de la revolución industrial, mediados, finales del siglo XIX, hasta el momento actual ha sido así, y por tanto esto ha dado lugar a un calentamiento cada vez mayor del planeta, a temperaturas más elevadas. Y en tercer lugar, debemos ser conscientes que el gas de efecto invernadero más voluminoso, más potente que existe en la actualidad es el dióxido de carbono, el CO2. He dicho que es el más potente y me he equivocado, no es así. Es el más importante porque es el que cuantitativamente tiene un peso mayor, pero no es el que por sí solo tenga un impacto mayor en el planeta, en la atmósfera, en la superficie terrestre y en el mar, en los mares, en los lagos, en los ríos. ¿Por qué nos planteamos, o por qué me planteo yo en esta intervención hablar de evidencia sobre el cambio climático, cuando parece que todos deberíamos estar de acuerdo en que el cambio climático es una realidad palpable, una realidad insoslayable? Pues por una razón muy sencilla, y es que hoy en día, y yo creo que por desgracia cada vez en mayor medida, hay mucho negacionista del cambio climático, mucha gente que considera que esto no es cierto, que el clima cambie es algo absolutamente natural y por tanto que, bueno, pues que tenemos que vivir con ello y ya está, pero no es un problema realmente grave. Para desgracia nuestra, una de las personas negacionistas más importantes del mundo en la actualidad y en el futuro próximo, el próximo presidente de los Estados Unidos, pues se encuentra en esta situación, y eso nos plantea también dudas mucho más que razonables acerca de cómo se luchará contra el cambio climático en el futuro, si es que se puede hacer. Pero la evidencia sobre el cambio climático es, como digo, muy palpable, es manifiesta, porque los científicos llevan trabajando muchos años, décadas en realidad, sobre esta cuestión, y han puesto de relieve algunos aspectos que evidencian que esto es así. El primero de ellos, y quizás el más representativo de todos, el más importante de todos, es el aumento de las temperaturas, en el planeta, en la Tierra, de la temperatura media del planeta, que ha ido creciendo desde el inicio de la revolución industrial. Esto es consecuencia, como decía antes, sobre todo de la
concentración creciente de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en la superficie terrestre y en los mares, y todo esto está dando lugares a cambios enormes en los patrones climáticos, en lo que se refiere a precipitaciones, en lo que se refiere a sequías, en lo que se refiere a inundaciones, en lo que se refiere a incendios, a huracanes, etcétera, etcétera. Todos estos fenómenos extremos, todos estos eventos climáticos extremos, pues son manifestaciones claras y patentes de este cambio climático. Y otra manifestación clara y patente que también manifestaba el director en su intervención es el aumento del nivel del mar, el aumento del nivel del mar que se está produciendo ya desde hace una serie de años. Para que esto que les acabo de decir lo puedan visualizar un poquito mejor, les muestro la transparencia que tienen ahora en la pantalla, en la que en la gráfica de la izquierda se pone de relieve cómo ha ido aumentando la temperatura media del planeta, y verán que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial aproximadamente hasta la actualidad, esta temperatura media no ha ido más que aumentar con el paso del tiempo. Las previsiones es que si nada cambia a finales de esta década, pues la temperatura media ya ha subido 1,5 grados en relación a lo que sería la tendencia natural en el pasado, si hubiéramos seguido con ella. Y las previsiones son también que si no se hace nada al respecto, o se hace poco al respecto, pues para finales de siglo la temperatura haya podido subir 3 grados centígrados, que es una auténtica burrada, si me permiten la expresión coloquial, es una auténtica animalada, ¿de acuerdo? En los otros dos gráficos que tienen en la pantalla, en el gráfico superior de la derecha, se pone de relieve cómo han ido aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero, de los 3 gases más importantes, el metano, el óxido nítrico y el CO2, el óxido de carbono, y ven que todos ellos han ido aumentando de forma importante con el paso del tiempo. En concreto, por ejemplo, el CO2 ha aumentado desde el año 84 hasta el momento actual casi 20 veces, se ha multiplicado por 20, que es una cifra espectacular, pero es que el metano ha aumentado casi 10 veces. Entonces, estos son incrementos realmente brutales que no pronostican nada acerca del futuro. Y en la gráfica inferior hago referencia a una cuestión que hemos mencionado ya, que acabo de mencionar y que, como dije, también mencionó el director, y es el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar ha ido creciendo con el paso del tiempo, con el paso de los años, y en la actualidad se estima que cada año sube en torno a 0,7-0,8 milímetros. Se puede pensar que esto es muy poquito, pero en el transcurso de una década, de 2 décadas, el aumento es ya considerable, y esto aboca a que muchas zonas costeras del planeta estén abocadas a peligros inminentes, peligros incluso de subsistencia, y muchas ciudades que están precisamente ubicadas en las zonas costeras pues tengan que enfrentarse con este tipo de problemas. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Pues aquí yo hago referencia a 4, pero para simplificar voy a comentarles solamente dos de ellas, porque las otras 2 las comentaré un poco más adelante. Básicamente, desde mi punto de vista, hay 2 causas del cambio climático. La primera de ellas es la quema de combustibles fósiles, pues de carbón, de petróleo, de gas, la producción de cemento, este tipo de actividades que, como he dicho antes y como hemos visto en la transparencia, ha ido creciendo de forma desmesurada en los últimos años. Estos gases de efecto invernadero, como se indica también en la transparencia, funcionan como una especie de manta que cubre la atmósfera, que atrapa entonces el calor del sol y que no permite que éste se evapore, sino que quede en la Tierra, con lo cual el calentamiento global pues es, como digo, una realidad cada vez más palpable, cada vez más patente. Y el segundo factor, el segundo elemento que está contribuyendo al cambio climático de forma acelerada es la deforestación que se está produciendo en el planeta. Cada vez contamos con menos bosques. Hay muchos ejemplos de esto, y quizás el ejemplo extremo sea el de la Amazonía. Y esta situación, esta deforestación, implica que los bosques cada vez tienen menos capacidad para absorber
estos gases de efecto invernadero. Por un lado, estoy diciendo que emitimos más gases de efecto invernadero, pero por otro lado decimos que tenemos menos capacidad para absorber esos gases y, digamos, hacerlos inocuos, que no provoquen ningún tipo de problema. Estos son, desde mi punto de vista, los dos principales factores que generan o que dan lugar al cambio climático. En cuanto a las consecuencias del mismo, las consecuencias tenemos que decir que son múltiples, que son variadas y, sobre todo, que hoy por hoy son, si hemos de ser honestos, impredecibles. Y son impredecibles porque hay muchos elementos de incertidumbre que rodean todo lo relativo al cambio climático. Y fundamentalmente hay dos elementos de incertidumbre. Uno, que no sabemos con seguridad, no sabemos con certeza, es imposible saberlo. Por otro lado, en qué medida continuará el calentamiento global en los próximos años, es imposible saberlo, porque dependerá también mucho de cómo luchemos contra él, en qué medida lo ataquemos, digamos, nos defendamos del mismo. Y por otro lado, hay otro factor de incertidumbre, y es que no sabemos en qué medida el progreso técnico, el progreso tecnológico, pueda ser una herramienta que contribuya a luchar contra este calentamiento global. Por tanto, estas incertidumbres hacen que sea difícil o sea enormemente complicado, por no decir imposible, valorar cuál puede ser el impacto del cambio climático en términos, digamos, numéricos, en cuantificar estos impactos de forma precisa. Pero aunque no sepamos valorarlos de forma precisa, aunque no podamos valorarlos de forma precisa, sí que podemos hacer aproximaciones, podemos efectuar aproximaciones que yo creo que son muy útiles. Miren, aquí en la pantalla, lo que tiene ahora la pantalla son, en principio, las principales consecuencias del cambio climático, sin cuantificarlas, pero yo creo que están muy claras. La primera de ellas, la más evidente de todas y probablemente la más significativa, también se decía en la introducción, en la presentación, es que los eventos climáticos extremos son cada vez más intensos, es decir, son cada vez más dañinos, más perjudiciales para la humanidad, y por otro lado son cada vez más frecuentes, es decir, tenemos más eventos climáticos extremos y cada vez son más dañinos. Este es un problema grave que se aprecia en la gráfica que tienen también en la pantalla, donde se hace referencia a tres, digamos, de estos eventos climáticos extremos: temperaturas extremas, sequías e incendios, por otro lado a inundaciones y por otro lado a tormentas. Y ven que si se compara la situación en el año 1980 con la situación del año 2020, pues prácticamente se ha multiplicado por 4 o incluso por 5 la frecuencia de estos eventos. Luego, por tanto, nos estamos enfrentando a una situación realmente problemática, realmente difícil, y a la que no se sabe muy bien de qué manera se puede uno enfrentar de forma decidida y con efectos positivos muy claros. Pero aparte de estos eventos climáticos extremos, hay otras consecuencias para el entorno, para el medio ambiente, que son las que se indican ahí. Se está produciendo, por un lado, una desertificación creciente en nuestro planeta. El desierto gana terreno o los desiertos en general ganan terreno día a día. Los terrenos en general, la superficie terrestre cada vez se está volviendo más árida. Esto hace más difícil la producción, sobre todo de bienes agrícolas y de la ganadería, y esto reduce la productividad del sector primario. Esto también, otro efecto, otra consecuencia, es que se está produciendo... Perdón. Otra consecuencia que se está produciendo... ¿Me oyen mejor así? Sí, disculpen, no me había dado cuenta. Es que se está produciendo una degradación creciente en los ecosistemas de todo tipo y condición. Ahí en la pantalla hago referencia a los bosques y también a los arrecifes de coral. Probablemente hayan oído ustedes una noticia de hace unos días que se ha descubierto un arrecife de coral muy importante, pero este es un caso, digamos, que es el antiejemplo, porque lo normal es que los arrecifes de coral se estén destruyendo, es decir, se está destruyendo el ecosistema. Todo esto implica pérdida de biodiversidad. Hay muchas especies que ya se han extinguido, especies tanto animales como vegetales que se han extinguido o que están en peligro de extinción. Se
está produciendo un deshielo creciente de los glaciares, con lo que implica también de aumento de la superficie del mar, con inundaciones potenciales en las zonas costeras. Se está produciendo una acidificación creciente en los mares, en los océanos, y todo esto afecta, pues, como lo diré también a continuación, insistiré en ello, a la producción piscícola. Afecta a los ecosistemas y volvemos otra vez, digamos, como en un círculo vicioso, a hablar otra vez de que los sistemas se degradan, se pierde de biodiversidad, etcétera, etcétera. Como digo, una especie de círculo vicioso o de bola de nieve que cada vez, a medida que va rodando, cada vez se va haciendo más grande. Esto por lo que se refiere a efectos o consecuencias, digamos, sobre el entorno o el medio ambiente. Pero si hablamos de consecuencias sobre la sociedad, me voy a centrar básicamente en las 4 que aparecen indicadas ahí, que son consecuencias sobre la salud, sobre la economía, sobre la seguridad alimentaria, también mencionada en la introducción, y sobre los movimientos migratorios. El cambio climático está afectando a todos estos ámbitos de forma clara y de forma decidida. En lo que se refiere a enfermedades, pues se están produciendo o se están transmitiendo enfermedades muchas veces por elementos patógenos de hombre a hombre o de ser humano a ser humano o de personas a de animales a personas. Se están produciendo, generando muchas enfermedades infecciosas. Está aumentando las enfermedades relacionadas con las olas de calor, están aumentando las tuberculosis, etcétera, etcétera, enfermedades cardiovasculares. Todo esto relacionado simplemente con la evolución del clima o, si quieren, con el calentamiento global. En cuanto a la economía, los efectos los cuantificaré o hablaré de ellos en un instante, por lo tanto no les comento más. En materia de seguridad alimentaria, ya se dijo, el hecho de que una parte importante de la producción en el sector primario se esté viendo afectada por estos eventos climáticos extremos hace que los suelos, los terrenos sean cada vez menos productivos, y esto genera problemas de seguridad alimentaria en muchos lugares, en muchos espacios. Ha puesto el ejemplo de acá mismo en Costa Rica, hay casos ya muy claros, muy concretos por el particular, y claro está, todo esto implica en último término que nos estamos empobreciendo, que se nos está haciendo cada vez más complicada la vida, y esto va a dar lugar a que se produzcan movimientos migratorios, que la gente vaya de unos lugares a otros tratando precisamente, y permítanme la expresión coloquial, de buscarse la vida, de buscar una alternativa para poder vivir con un cierto grado de dignidad. Pero es que, aparte de las consecuencias que he dicho hace un momento sobre el entorno y las consecuencias sobre la sociedad, el cambio climático tiene también consecuencias muy importantes, pero muy importantes, sobre la economía. El impacto económico es muy significativo. La transparencia tiene unos datos concretos que les voy a comentar ahora, pero quiero señalar que hay numerosos estudios que han tratado de cuantificar este impacto económico, pero teniendo en cuenta lo que les he dicho antes, la enorme incertidumbre que existe acerca de cuánto aumentará la temperatura en el planeta, de qué manera el progreso tecnológico nos permitirá luchar contra este calentamiento, etcétera, etcétera, estos estudios llegan a conclusiones muy diversas, porque todo depende de las hipótesis que hagan de partida acerca de cómo evolucionará esto que les acabo de decir. En lo que tienen la transparencia ahora son las estimaciones o las previsiones realizadas por un instituto de investigación suizo que ha establecido cuatro hipótesis. La primera es que el aumento de la temperatura media en el planeta no supere el 2%, que es un poco, digamos, el objetivo tope que se había establecido en la Conferencia de París o en la Cumbre de París del año 2015, y los otros 3 escenarios hacen referencia a incrementos de temperatura superiores. Pues en un caso de superior al 2%, en otro del 2,6% y en otro del 3,2%. Y al fijarse uno con un poco de detenimiento en este cuadro, observa o puede extraer 2 conclusiones. La primera de ellas es que hay una relación directa entre aumento de temperatura y perjuicio para la economía, destrucción de PIB o reducción en el ritmo de crecimiento, en las posibilidades de crecimiento del PIB. Ahí lo aprecian. Por ejemplo, si la temperatura se mantuviera, digamos, con un crecimiento no superior al 2%, como he dicho, el tope máximo establecido en la cumbre de París, pues el mundo tendría un PIB que sería un 4,2% inferior
al que se produciría en una situación tendencial, digamos, normal. Pero si observan, si los aumentos de temperatura superan esta cifra que he dicho del 2% y superan esta cifra del 2%, llegan, por ejemplo, hasta el 3,2%, pues entonces la pérdida de PIB puede llegar hasta el 18%. Bueno, este es un impacto muy significativo. Repito, existe una relación directa y más que proporcional entre aumento de las temperaturas y deterioro o incapacidad de crecer a largo plazo. ¿De acuerdo? Primera conclusión. Segunda conclusión que aparece ahí. Se hace referencia, por un lado, al mundo, pero se hace referencia también a distintas zonas del planeta. Se hace referencia, por ejemplo, a los países desarrollados, los de la OCDE, a Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio y África, y Asia, dividiéndola entre países avanzados de Asia y los de la ASEAN. Y la segunda conclusión es que, aunque todo el mundo, todos los países, se van a ver afectados negativamente en su economía por el cambio climático, no todos se van a ver afectados en la misma medida. O dicho de otra manera, más coloquial también, aunque el cambio climático nos va a empobrecer a todos, va a empobrecer más a unos que a otros, con lo cual se producirá una generación de más desigualdad que la que tenemos en la actualidad. Es decir, el cambio climático es un elemento que nos hace más desiguales. Y nos hace más desiguales porque, como ven ahí, las cifras, las estimaciones o las previsiones que se han realizado en este caso por este informe, pues, por ejemplo, Europa y los Estados Unidos, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, van a ser las zonas menos afectadas por el cambio climático. Van a ser muy afectadas, pero van a ser las menos afectadas. Veo que hay alguien que dice que no, pero esto es lo que dice este instituto, lo que dicen la mayoría de los estudios al respecto. Y sin embargo, el sudeste asiático, Oriente Medio y una parte importante de África van a ser las que más afectadas se van a ver por este cambio climático. Bueno, luego si quieren podemos discutir o debatir sobre esta cuestión, pero repito, esto no solamente es que lo diga yo lo digo porque lo dice este instituto de investigación y es lo que se pone de manifiesto en la mayoría de los estudios. Miren, el gráfico inferior está tomado de un estudio de Standard & Poor's, es decir, no es el mismo instituto que el que hace referencia a las cifras de impacto sobre el PIB, y ahí con colores se indica clarísimamente los que son, digamos, más rojos, más naranjas, sobre todo los más rojos, son las zonas que se van a ver más gravemente afectadas en su economía por el cambio climático. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que esto es importante tomarlo en consideración, que, como digo, el cambio climático nos va a afectar a todos, pero no a todos por igual. Voy a pasarme esta transparencia porque no quiero alargarme demasiado en la exposición, y voy a seguir hablando de impacto económico, pero ahora ya, en lugar de hablar en términos agregados, en términos muy macroeconómicos, impacto sobre el PIB, la producción de los países, etcétera, etcétera, voy a hablar de aspectos más concretos o más particulares de este impacto económico. Y, por ejemplo, el primero de ellos es que, como consecuencia del cambio climático, se van a producir pérdidas, daños directos. Cuando hay cambios, cuando se producen eventos climáticos extremos, como los que han vivido ustedes en estos últimos días, como se han vivido en España hace 2 semanas, 3 semanas, como se viven en el mundo de forma bastante habitual, como he dicho, cada vez más frecuente, esto afecta mucho a la producción, afecta mucho a las infraestructuras y, claro, regenerar todo esto, reconstruir infraestructuras, mejorar o hacer obras para que en el futuro estas cosas no se produzcan, para que luego los terrenos, los suelos vuelvan a ser fértiles, etcétera, etcétera, implica unos costes enormes. Bueno, estos son, digamos, los efectos directos. Pero hay también efectos que se producen, y señalo algunos de los que se indican ahí, en escasez de recursos. Como consecuencia del cambio climático va a haber escasez de muchos recursos productivos, y uno de los más importantes, y uno de los que va a ser más importante en términos de generación de conflictos geopolíticos, es el agua. Va a haber escasez de agua, sobre todo de agua potable, y es un efecto que tendremos que considerar. Como consecuencia de esto, disminuirá la productividad, sobre todo la productividad en los sectores primarios, agricultura, ganadería, etcétera, etcétera. Si somos menos productivos, produciremos menos y se generarán menos ingresos.
se perderá empleo y, como decía antes, si se pierde empleo, si las oportunidades de tener una vida digna en donde yo vivo no son las adecuadas, pues me veo obligado a emigrar, a buscar otros espacios, otros lugares donde poder desarrollar mi vida, como digo, con un mínimo de dignidad y pensando sobre todo en mis hijos, en mis nietos, que puedan tener una vida digna en el futuro. ¿En qué más aspectos, en qué más ámbitos afecta el cambio climático? Pues afecta a muchos sectores de la producción, pero también no afecta a todos los sectores por igual. Aquí hago referencia exactamente a 5, del último, de la salud, ya no voy a hablar porque he comentado antes que algunos de los efectos sobre la misma, pero básicamente los sectores más afectados, más negativamente afectados, porque cuando hablo del impacto siempre es un impacto negativo. Estamos hablando del sector primario, agricultura, pero estamos hablando también del sector piscícola, de la pesca marina, la pesca en el mar. Se están produciendo, como indico ahí, desplazamiento de las especies. Los bancos de especies ya no están muchas veces localizados donde estaban. Los que tengan algún tipo de relación con pescadores, con marineros, sabrán que muchas veces tienen que desplazarse con sus barcos a lugares en los que previamente encontraban poblaciones de peces con toda seguridad, con toda garantía. Ahora eso ya no es así, lo cual obviamente encarece los costes de obtener esta producción piscícola, obtener estos peces, se encarecen los costes, eleva precios, etcétera, etcétera. Se está produciendo también, por otro lado, una disminución de la población piscícola, de la población de peces, etcétera. El turismo es otro sector que se va a ver muy afectado por el cambio climático, y se va a ver muy afectado por el cambio climático porque, lógicamente, la gente que va de turista, que va a un lugar de vacaciones a disfrutar, lo que primero que quiere, por encima de todo, es tener un clima, unas temperaturas, un medio ambiente que sea lo más agradable posible. Si esto no es así, pues hace que la gente se mueva de unos lugares a otros. Yo siempre que hablo de esto pongo el ejemplo de España, porque es el que conozco mejor. En España la mayoría de los turistas tradicionalmente iban y siguen yendo al levante español, al Mediterráneo y al sur, a la zona de Andalucía, aparte de los dos archipiélagos, Canarias y Baleares, pero en los últimos años, sobre todo en Andalucía, más que en el levante, pero también en el levante, los aumentos increíbles de temperaturas que se están produciendo en el verano, donde es habitual durante el día sobrepasar los 40 grados y donde es habitual durante las noches sobrepasar los 25 grados, lo cual hace imposible dormir por las noches, pues claro, mucha gente ya ha tomado la decisión de decir, no, yo mis vacaciones no las hago ni en Levante ni en Andalucía, me voy a otros lugares. Esto origina que hay muchos flujos de turistas que se mueven de unos lugares a otros. Algunos lugares saldrán beneficiados. En España se piensa que el norte, que siempre ha sido tradicionalmente más fresco, con menos sol, etcétera, etcétera, será en el futuro la nueva zona turística, pero esto perjudicará mucho al sur de España y al levante, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí otros efectos que son también muy significativos. Y otro sector, el que se va a ver muy afectado por la producción de energía, en principio, salvo que esto de las energías renovables gane terreno de verdad, va a ser el sector energético, porque por un lado se va a ver negativamente afectada la oferta, el lado de la oferta, y por otro lado se va a incrementar mucho la demanda. Se va a ver negativamente afectado el lado de la oferta, el lado de la producción de energía eléctrica, en lo que se refiere a producción hidroeléctrica. Con esto de las sequías, en España, por ejemplo, este último año hemos tenido la gran mayoría de nuestros pantanos en niveles bajo mínimos, lo cual ha dado lugar a muchas restricciones en el consumo de agua. ¿De acuerdo? Bueno, este es un fenómeno importante, es decir, se está produciendo, si hay menos agua, se produce menos energía hidroeléctrica procedente de centrales hidroeléctricas, pero al mismo tiempo, como se están produciendo estas olas de calor y en algunos otros lugares del planeta se están produciendo olas de frío, se necesita consumir más energía pues para refrigerar o para calentar. Entonces tenemos aquí un problema del que luego insistiré en él, un problema de cómo conjugamos que va a haber una menor oferta de energía y una mayor demanda. Bueno, pues esto, como le diré luego, se conjuga solo de una forma, que es con aumento de precios.
Por lo menos esto es en una economía de mercado, en las economías de mercado en las que nos movemos. ¿De qué manera influye todo esto precisamente sobre los precios? Pues ya lo he avanzado, ya se lo he dicho. Por un lado, es evidente que puesto que la producción de alimentos se va a ver perjudicada, se está viendo ya perjudicada en algunos casos de forma muy clara y manifiesta, esto va a dar lugar a aumentos de precios de productos básicos, de productos alimenticios básicos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, se lo acabo de decir ahora, aumentará el precio de la energía, porque si producimos menos energía y consumimos más, la única forma de hacer cuadrar esta ecuación, la única forma de hacer que esto encaje es elevando los precios, que hará que obviamente pues consumamos menos. Si se produce menos y queremos consumir más, la alternativa es tendremos que consumir menos, y para consumir menos lo que hay que hacer es elevar los precios, ¿de acuerdo? Bueno, en esta transparencia, de forma muy simplificada, no voy a hablar mucho sobre ella, se hace referencia a todo lo que he comentado con anterioridad, pero quiero seguir en mi intervención haciendo referencia a otros dos ámbitos en los cuales el cambio climático tiene efectos negativos, efectos perniciosos, efectos perjudiciales sobre la economía. Por un lado, va a tener efectos perjudiciales sobre el comercio internacional, porque como se indica ahí, los eventos climáticos extremos, de cualquier tipo, pero sobre todo huracanes, sequías, etcétera, etcétera, pueden llegar a interrumpir las cadenas de suministro globales. Y esto afecta a la producción, afecta al transporte y afecta al comercio internacional. Al transporte lo afecta porque eleva los precios del transporte, el traer productos de la fábrica del mundo, digamos, de China al resto del planeta, cada vez es más caro, el coste del transporte se eleva y, por tanto, los costes de estos productos se eleva también. Y, como decía también, como va a haber competencia por recursos, estamos viendo que en la actualidad hay algunos países. El ejemplo, yo creo, paradigmático es el caso de China, que está tratando de posicionarse en países de África y en algunos otros países, pero sobre todo de África, buscando recursos estos que se llaman recursos raros, de los que se van a utilizar, de los que se están utilizando ya para la producción de baterías, de coches eléctricos, etcétera, etcétera. Bueno, esto está creando ya tensiones de naturaleza geopolítica y, desde luego, está haciendo que el comercio internacional, en lugar de expandirse, se reduzca. Pero aparte de esto, bueno, esta transparencia me la paso porque yo creo que no tiene demasiada importancia. Aparte de esto, hay otro ámbito en el que el cambio climático, otro ámbito económico, en el que el cambio climático puede tener efectos y no sabemos todavía de qué tipo van a ser estos efectos. Pero desde luego va a influir en cómo se desarrollará, cómo se gestionará la política monetaria y la política fiscal de los países. Y esto por una razón muy sencilla que se la comento ahora mismo. En relación con la política monetaria, ustedes saben que los objetivos básicos de la misma son tres. Estabilidad de precios, es decir, que los precios no crezcan demasiado. Por ejemplo, en el caso de Europa, el objetivo del Banco Central Europeo, de la política monetaria europea, es que los precios no crezcan por encima del 2% anual. Estabilidad financiera, es decir, que los mercados financieros funcionen, digamos, sin grandes tensiones, sin grandes dosis de estrés, y que haya supervisión bancaria, ¿de acuerdo? Que la relación, digamos, entre bancos y clientes sea una relación correcta y no una relación privilegiada para unos y todo lo contrario para otros. Bueno, pues de estos tres objetivos básicos que persiguen los bancos centrales con su actuación, dos de ellos, el de la estabilidad de precios y la estabilidad financiera, están muy mediatizados por el cambio climático. Ya les he hablado de la estabilidad de precios, y la financiera exactamente lo mismo. Entonces la cuestión es, ¿de qué manera los bancos centrales en el futuro podrán hacer frente a esta situación? Pues es algo que todavía no lo sabemos, porque los bancos centrales no tienen experiencia de enfrentarse a estas situaciones, porque hasta ahora no han existido. Entonces, pero lo que sí está claro es que tendrán que arbitrar mecanismos, que no sabemos muy bien todavía cuáles son o cuáles pueden ser, para, digamos, irse bandeando por estas aguas turbulentas, estas aguas desconocidas que tienen que
que tienen que utilizar para, digamos, realizar su trayecto, para hacer su tarea correctamente. Y en relación con la política fiscal, pues ocurre exactamente lo mismo. Les he dicho en algún momento de la intervención que como consecuencia del cambio climático se va a producir menos de algunos bienes, sobre todo de productos, digamos, de primera necesidad, bienes alimenticios, que va a disminuir, digamos, la productividad general del sistema, que va a haber menores ingresos, que va a haber un efecto negativo sobre el empleo, etcétera, etcétera, y todo esto va a repercutir en que los ingresos fiscales, los ingresos de los estados, pues se van a ver perjudicados, van a disminuir. Repito, todo esto, claro está, es en la hipótesis de que todo siga como estamos hasta ahora o que empeore. Van a disminuir. Pero por otro lado, es decir, estamos por un lado diciendo que en materia de política fiscal que vamos a ingresar menos, que las haciendas de los distintos países van a ingresar menos, pero por otro lado el gasto público se va a disparar. Y se va a disparar porque es necesario hacer frente a la reconstrucción de infraestructuras, mejorar de nuevo los terrenos que han sido destruidos por estos eventos climáticos extremos, la inversión que hay que realizar en materia de investigación, por ejemplo, para efectuar una transición hacia una economía verde que sea sostenible no solo desde el punto de vista climático, sino desde el punto de vista económico, que se pueda facilitar el que las empresas, los distintos sectores productivos puedan llevarla a cabo sin grandes tensiones, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado se enfrenta la política fiscal, las haciendas de los distintos países, con que van a tener menos ingresos, pero van a tener más gastos. ¿Cómo se cuadra esto? Pues es muy difícil. Esto va a generar aumentos de déficit público en la mayoría de los países y va a generar también aumentos de la deuda pública. Y esto precisamente lo va a hacer en unos momentos, los actuales, en los que digamos que la tendencia global, la idea general que existe entre los economistas y entre los gobernantes es que hay que efectuar consolidaciones de tipo fiscal. Es decir, hay que tratar de cuadrar gastos con ingresos. Pues de nuevo la política fiscal tendrá que hacer encaje de bolillos para ver cómo esto logra que no sea tan dañino, tan extremo como estamos pensando. En definitiva, desde el punto de vista económico, lo que he tratado de transmitiros es que los impactos van a ser muy importantes, van a ser muy voluminosos, van a ser enormes, pero vuelvo a una cuestión que les decía antes, debido a la incertidumbre, pues no sabemos con precisión, porque es imposible saberlo, no sabemos o no podemos cuantificar estos impactos, aunque en un cuadro anterior el instituto suizo que les comentaba lo ha hecho y lo han hecho otros muchos especialistas. Pero el Banco Central Europeo, que como todo banco central es muy cauto, y cuando emite una opinión, es una opinión ya muy estudiada, muy consolidada, pues en lugar de decir que el impacto va a ser este y poner cifras al respecto, lo que nos dice es lo que tienen ustedes ahora en la pantalla. Nos dice, bueno, lo dice en una publicación que efectuó en el año 2023, que se titula El clima y la economía, y dice: nosotros es el Banco Central Europeo, argumentamos o decimos o creemos, tradúzcalo como quieran, que en el futuro próximo el cambio climático dará lugar o causará divergencias, en lugar de convergencia, divergencias o desigualdad de renta entre individuos, entre sectores productivos y regiones del planeta, que dará lugar a ajustes en los mercados de la energía, lo que les decía antes, ajustes entre oferta y demanda, tienen que producirse de una forma u otra, que dará lugar a movimientos inflacionistas. La inflación no solo crecerá, es decir, los precios aumentarán, sino que además habrá mayor variabilidad, que provocará tensiones, estrés en los mercados financieros, problema para la política monetaria que les he comentado hace unos instantes, que previsiblemente, yo no diría que previsiblemente porque se está produciendo, pero bueno, veremos si esto continúa en el futuro y esperemos que sí, intensificará la innovación, sobre todo en materia de lucha contra el cambio climático, en materia de tecnologías, tecnologías limpias, llamemos así, tecnologías verdes, que incrementará la emigración y que dará lugar a un aumento de la deuda pública, problema para la política fiscal. Bueno,
Esto es lo que dice el Banco Central Europeo, y yo no voy a decir aquello de que lo que dice el Banco Central Europeo va a misa, pero en el 99,9% de las veces lo que dice va a misa. Es decir, estos efectos son indiscutibles. El Banco Central Europeo, como he dicho, es muy cauto y no se atreve a decir en qué medida, hasta qué punto, si llegaremos hasta aquí o hasta aquí o hasta aquí, pero dice que todos estos efectos se van a producir si no somos capaces de ponerle remedio a la cuestión. Bueno, ¿podemos nosotros, dicho todo esto, podemos luchar contra el cambio climático? Pues la respuesta obvia o la respuesta que yo quiero dar es que sí, que podemos y por supuesto que debemos luchar contra el cambio climático, aunque al menos de momento no estemos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esto sea así. Al hablar del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático, nosotros podemos distinguir, digamos, dos ámbitos distintos. Por un lado, ¿qué pueden hacer, digamos, los gobiernos? Cuando hablo de los gobiernos me refiero en términos generales a las instituciones. ¿Y qué podemos hacer luego nosotros como personas a título individual, a título particular? Es decir, por un lado hablo de actuaciones a nivel macroeconómico y por otro lado hablo de actuaciones a nivel microeconómico. Las que tienen en la pantalla ahora hacen referencia a actuaciones a nivel macroeconómico que fundamentalmente se refieren a que los gobiernos deben favorecer todo lo que se refiere a la transición a una economía verde, en la transición a una situación en la que las energías renovables sean la principal fuente de generación de energía en el planeta. Debemos ser mucho más eficaces en el uso de la energía, como ocurre con el caso del agua, que es otro de los ejemplos paradigmáticos. Hay un despilfarro enorme. El despilfarro, por ejemplo, en lo que se refiere al agua para uso potable, agua potable, es enorme, pero es enorme no solo en los países en vías de desarrollo, sino en los países desarrollados también. Las pérdidas de agua que se van por las cañerías, porque todo eso, son enormes, pero enormes de verdad. Entonces, bueno, tenemos que mejorar mucho, tenemos que ser mucho más eficientes en todo este tipo de cuestiones. Tenemos que hacer, cuando tenemos que hacer, me refiero a las instituciones, los gobiernos, etcétera, etcétera, actuaciones para proteger los bosques. He hablado antes de que se está produciendo una deforestación acelerada, pues hay que hacer un esfuerzo creciente por reforestar el terreno, por reforestar el espacio, por reforestar el planeta, es decir, por mejorar la gestión de nuestros bosques. Y hemos de mejorar, sobre todo, hemos de promocionar, como se dice ahí, el transporte sostenible. En la transparencia hago referencia a dos ejemplos muy claros. El uso de la bicicleta, que, claro, estando donde estoy en Costa Rica me parece que es algo prácticamente imposible, porque con las carreteras que tienen y con de todo tipo, tanto de subidas como de bajadas, acabamos de venir ahora de San José hasta aquí, bueno, ha sido poco menos que una odisea llegar aquí. Claro, pensar en utilizar la bicicleta, pues me parece algo imposible, pero por ejemplo en los países desarrollados en Europa no es tan imposible, y hay muchos países ya que la utilizan de forma sistemática para actuaciones normales. En lugar de utilizar el coche para desplazarse al trabajo o para desplazarse a la universidad o para ir al supermercado, pues se va en bicicleta o se va simplemente, sencillamente andando, porque las ciudades en ese sentido son mucho más cómodas que puedan ser las que ustedes tienen, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, promocionar todo esto es importante, pero también hay otro ámbito, bueno, el de los vehículos eléctricos, por supuesto, que en principio y en final son mucho menos contaminantes que los vehículos que utilizamos en la actualidad de forma mayoritaria, los que van con gasolina o con gasoil. Pero hay otro ámbito en el que yo creo que no se ha hecho el esfuerzo suficiente en general en todo el mundo, que es el del transporte ferroviario. El transporte ferroviario es mucho menos contaminante que el transporte por carretera, pero también es cierto que la inversión en infraestructuras es muy grande, pero yo creo que a medio y largo plazo compensa con creces. Por tanto, estos son, digamos, tareas que tienen que realizar los gobiernos en este sentido. Tienen que efectuar también tareas de adaptación o tomar medidas de adaptación, cómo gestionar mejor el agua, cómo construir infraestructuras resilientes, es decir, infraestructuras que aguanten mejor los embates
del cambio climático. En el caso concreto de Valencia, de lo que ha sucedido ahora en Valencia, todos nos hemos hecho de cruces con lo que ha sucedido, porque aparte de la incapacidad del gobierno de turno de la Comunidad Valenciana, ha habido un factor muy importante, y es que muchas de las infraestructuras que estaban previsto construir para precisamente encauzar los torrentes, los ríos, etcétera, etcétera, y que en el caso de que hubiera estos acontecimientos climáticos extremos, los resultados fueran menores, pues estaban previsto construir muchas infraestructuras, pero no se han construido, y entonces nos ha pillado el lobo. Decimos, sabemos que había que hacerlo, está previsto, hay planes de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, etcétera, etcétera, pero no se ha hecho. Entonces ahora hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que casos como el de Valencia y otros muchos casos tienen que funcionar un poco como aldabonazo, de que tenemos que ponernos las pilas, y en materias de infraestructura, en este tipo de infraestructuras resilientes, hay que hacerlas, hay que construirlas, cueste lo que cueste, porque si no, la alternativa es mucho peor en términos de pérdida de vidas humanas, de pérdida de actividad económica. En el caso de Valencia es brutal, las dos, y lo que vendrá en el futuro, porque hablando antes de la aridez de los terrenos, etcétera, etcétera, supongo que saben ustedes que la Comunidad Valenciana es una zona, aparte de industrial, es muy agrícola, es una zona sobre todo de productora de cítricos, de naranjas, básicamente naranjas, mandarinas, etcétera, etcétera, pero sobre todo naranjas, y ahora se han anegado cantidades enormes de zonas que están plantadas de naranjos, pero no solo se han anegado, es decir, no solo porque el agua se va y está, el problema es que hay como 1 metro de lodo que ha venido y que está cubriendo ahora todos estos terrenos. ¿Cómo se soluciona eso? Pues este va a ser un problema grave, un problema difícil de solucionar en el futuro. Pero bueno, hay que actuar al respecto. Y el otro ámbito en el que tienen que actuar mucho los gobiernos es en el de la investigación, un esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo relativo a las tecnologías limpias. Todo lo que sea de tecnologías limpias es fundamental para la producción de energía, para hacer que el calentamiento global o disminuya o por lo menos no aumente, no sobrepasemos este 2% que decía que es el tope que establece el Acuerdo de París de 2015. Yo creo que estos son actuaciones que los gobiernos tienen que emprender, que en algunos casos o en muchos casos ya han emprendido, pero, si hemos de ser sinceros, no con la intensidad, no con la fuerza, no con la decisión necesaria para que los efectos sean, digamos, mucho más evidentes que los que tenemos en la actualidad. Pero les decía también que, aparte de las actuaciones a nivel macroeconómico, existen actuaciones a nivel microeconómico que muchas veces las echamos en saco roto o las tomamos un poco a risa, porque decimos, hombre, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pasa porque yo deje encendida la luz de una habitación cuando no estoy en ella? ¿Qué pasa porque deje abierto el grifo del agua un rato mientras estoy haciendo cualquier cosa? No pasa nada. Si lo hago yo, no pasa nada. Claro está, si lo hago yo no pasa nada, pero si lo hago yo, si lo hacen todos ustedes, si lo hacen todos los ciudadanos de Costa Rica, todos los españoles, etcétera, etcétera, pasan muchas cosas. Entonces, estas pequeñas actuaciones que podemos efectuar, y aquí hago algunas, como la de reducir el consumo de energía, y señalo pues apagar las luces, utilizar electrodomésticos de bajo consumo, ajustar los termostatos, reducir el uso del automóvil, utilizar más las patitas, si me permiten decirlo así, o la bicicleta, o el transporte público. En lugar de ir todos, cada uno en nuestro coche, y vemos que hay una persona por vehículo, pues ir en transporte público, para lo que, por cierto, es necesario que haya un transporte público eficiente, si no, claro está, esto es imposible. Bueno, pues todo este tipo de cosas contribuyen a mejorar o a luchar contra el cambio climático. Debemos aprender también a consumir responsablemente. En un momento, creo que fue usted también el que lo comentó, hablaba de la producción de carne y de la producción de lácteos, que aquí se están viendo afectadas como consecuencia de estas inundaciones que han sufrido.
pero debemos recordar que la producción de carnes y lácteos es uno de los factores que tiene un impacto muy negativo sobre el cambio climático. La producción de metano es uno de los factores. Luego tenemos que acostumbrarnos a consumir menos carne y a consumir menos lácteos y a consumir, digamos, más verduras, en términos generales, más fruta, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que ser responsables en esto también. Tenemos también que reciclar y reutilizar mucho más de lo que estamos haciendo en la actualidad. Está esto de las 3 R's, de reducir, de reciclar, reutilizar. Debemos, digamos, interiorizarlo y actuar de forma decidida en este sentido. Y sobre todo, debemos concienciarnos todos de que, aunque individualmente solo aportemos un granito de arena en la lucha del cambio climático, si lo hacemos todos, podemos construir, como digo yo, playas enormes y, por lo tanto, avanzar mucho en este sentido. Y ya, antes de pasar a la siguiente transparencia, y que ya prácticamente estoy terminando, aquí pongo siempre un ejemplo que me parece que es significativo. ¿Qué podemos hacer también? Pues mirar, yo he leído, justo preparando esta intervención, algo que me llamó mucho la atención, pero que me parece que es evidente. Es esto de que se dice que ¿qué tiene que hacer un hombre? Cuando me refiero al hombre, me refiero a hombre o mujer, no distingo en esto, en su vida. Pues es esto que se dice de plantar un árbol, tener un hijo, etcétera, etcétera. Plantar un árbol. Porque un árbol resulta que absorbe en el transcurso de su vida 1 tonelada de dióxido de carbono. Claro, si yo planto un árbol no pasa nada, pero si los 10.000 millones de personas, 10.000, ya no sé cuántos somos, que hay en el planeta, plantamos un árbol, imagínense el efecto que esto puede tener sobre la reforestación y sobre la capacidad de los bosques para absorber el dióxido de carbono y hacer que sus efectos no sean dañinos. Por lo tanto, estos son, te repito, actuaciones individuales, pero actuaciones individuales que son muy, muy significativas. Voy a trasladar, o que pueden tener un impacto muy significativo. Voy a pasar esa transparencia, porque creo que ya me he alargado demasiado en la intervención, y voy simplemente a hacer referencia a lo que desde mi punto de vista es, digamos, la principal enseñanza, la principal conclusión que podemos establecer, no de lo que yo he dicho, sino de esto del cambio climático. Y se lo leo literalmente. Digo, el cambio climático es un desafío global, es una amenaza al planeta. Comencé diciendo que si excluimos la amenaza de una guerra nuclear, es probablemente la amenaza más grave con la que se enfrenta el planeta. Es una amenaza al planeta y a su población que requiere una acción urgente y coordinada. Cuando digo coordinada, me refiero por parte de todos los estados. El cambio climático, como he dicho antes, afecta a todos, aunque sea en distinta medida, afecta a todos. No afecta solamente a los costarricenses, pero no afecta a los nicaragüenses o a los mexicanos, afecta a todo el mundo, y solo si se toman medidas de forma coordinada y todos los estados actúan en la misma dirección, en el mismo sentido, entonces será posible hacer algo. Por eso se dice ahí que es crucial que los gobiernos, las empresas y los ciudadanos se comprometan con la mitigación del cambio climático y con la adaptación al cambio climático. Y termino con una llamada de atención que también, cuando estaba preparando esto, lógicamente he leído de bastantes cosas, mucha información al respecto, y esto que aparece al final de la transparencia me llamó la atención y dije, no, esto tengo que ponerlo porque creo que puede ser anecdótico, pero es significativo, es importante. Miren, ahí se dice, lo entienden ustedes perfectamente, que todo el mundo habla o hace relación al tiempo, habla sobre el tiempo, pero nadie hace nada al respecto, nadie actúa, digamos, en este sentido. Y luego se dice, esta afirmación, esta frase que se dice un poco en tono irónico, en tono jocoso, la efectuó Mark Twain, el escritor norteamericano del siglo XVII, el famoso Mark Twain, y se dice en esa publicación que esto podría describir el estado del planeta desde el punto de vista del cambio climático. Y dice a continuación, en la época de Mark Twain, en los días en que vivía Mark Twain, era absurdo pensar que el hombre, es decir, que la humanidad, pudiera hacer algo para luchar contra el cambio climático, es decir, pudiera hacer algo al respecto. Pero hoy día, en la actualidad, sabemos
que podemos hacer algo y, lo que es mejor todavía, sabemos que debemos hacerlo. La conclusión o el efecto o el resultado o la pregunta que nos podemos plantear es: ¿seremos capaces de hacerlo? Esperemos que sí. Nada más, muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Villaverde por sus palabras.